A todos, gracias por estar presentes nuevamente, como en las otras charlas que realizamos los jueves. Esta es la última de este ciclo de charlas en las cuales hemos intentado presentar todo lo que tiene que ver con distintos aspectos de la producción vacuna y ovina, fundamentalmente en lo que es producción de carne y lo que es producción de forraje para consumo y para aumentar la receptividad de los campos. En esta oportunidad, el que va a hacer uso de la palabra sobre el tema de manejo de aguas superficiales y subsuperficiales para riego, destinado fundamentalmente a pasturas, es Javier Mancilla, que es ingeniero agrónomo, especialista en el tema de nuestra agencia de INTA de Calafate. Desde hace varios años venimos trabajando con él en este tema y creemos que es un técnico bien capacitado para poder transmitir, como decimos siempre, lo que nosotros hemos tenido no solamente por conocimiento teórico, sino también por experiencia de campo, que creo que son las experiencias más importantes que se pueden transmitir, con todos los aciertos y errores que uno tiene en estas circunstancias, ¿no? Así que bueno, los dejo entonces con Javier. Lo que sí es importante, van a tener apagados los videos y los micrófonos. Como siempre, las preguntas van a ser al final, o las pueden ir haciendo a medida que va avanzando la charla a través del chat, y las vamos a unificar en el último momento, o sea, al final, vamos a hacer la presentación de las preguntas para que Javier las pueda responder. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, Javier, todo tuyo. Bueno, gracias Julio, buenas noches a todos. Gracias por sumarse nuevamente a este ciclo de charlas técnicas que estamos haciendo desde Calafate. ¿Sí? Y bueno, como bien decía Julio, hemos iniciado este ciclo de charlas con varios temas en los cuales estamos trabajando. Ya se habló del manejo del rodeo, del manejo reproductivo del rodeo de cría y de la implantación de pasturas. ¿Sí? Bueno, yo en este caso voy a hablarles un poco de riego. ¿Sí? Cuando hablamos de implantación de riego, digamos, hablamos tanto de regar pasturas implantadas como así también pastizales naturales. ¿Sí? Bien. Hoy, bueno, vamos a hablar de algunas generalidades. Hay muchos aspectos teóricos. El manejo de aguas es, si bien no es complicado, implica, digamos, algo de cálculos. Bueno, y nosotros trabajamos haciendo los relevamientos de campo. Hay materias y profesiones dedicadas, digamos, al manejo de agua. Yo voy a tratar de resumir un poco lo que hacemos nosotros, ¿sí? Hay una parte un poco más teórica al principio y después vamos a terminar con alguna serie de fotos de trabajos que hemos realizado, algunas experiencias que tenemos. Bueno, bien, vamos a arrancar hablando de algunos conceptos básicos y aspectos a tener en cuenta cuando vamos a encarar o tenemos idea, digamos, de desarrollar un proyecto de riego. Lo primero que tenemos que ver es las fuentes de agua, ¿sí? Que tenemos, con las cuales disponemos, el tipo de suelo, ¿sí? Y el relieve del terreno y la pendiente, ¿sí? Esto es fundamental hacer el primer pantallazo de lo que tenemos, ¿sí? Porque son los factores determinantes en el éxito, digamos, de un proyecto para riego. Respecto a las fuentes de agua, bueno, ¿cuáles pueden ser? Puede ser un chorrillo, un río, un manantial o un surgente, un pozo, ¿sí? Bien, sabiendo la fuente de agua que tenemos, deberíamos medirla. ¿Y qué es lo que medimos de la fuente de agua? El caudal, en principio, para saber qué volumen de agua
tenemos, comúnmente llamado como aforo, ¿sí? La medición del caudal, y la calidad de agua, ¿sí? Bueno, respecto a la medición del caudal, como bien dije antes, es la medición o sea, del volumen de agua que disponemos, se expresa en metros cúbicos por segundo, o en litros por segundo, ¿sí? Y en un curso de agua surge de multiplicar el área, es decir, la sección del curso de agua, por la velocidad del agua medida en metros por segundo. Esto yo no os quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero bueno, es como para entender un poco, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de medir un caudal o saber cuánta agua disponemos, porque de eso va a depender también la escala o la magnitud de lo que vamos a poder llegar a regar. Respecto a la medición, ¿cuándo deberíamos hacerla? Bueno, esto debería hacerse en la época de estiaje, sobre todo cuando se trata de ríos o chorrillos, como en la zona nuestra de régimen de deshielo, ¿sí? La época de estiaje es la época cuando más bajas están, cuando más bajo está el curso, por lo general es en enero, ¿sí? Eso nos daría un margen de seguridad también, ¿sí? Si los cursos de aguas son más estables, no son de régimen de deshielo, o si el recurso sale de un pozo, ¿sí? O si la dotación a extraer, digamos, el agua que vamos a sacar nosotros para regar, es menor al caudal, a que simple vista vemos, es menor al caudal que transporta el río, bueno, lo podríamos medir en cualquier momento, pero siempre conviene hacerlo en bajante, ¿sí? Porque incluso los pozos de agua, hay épocas del año donde rinden menos, baja la napa, entonces siempre tenemos que tratar de tomarnos ese margen de seguridad, de medir el agua disponible cuando menos agua hay, en realidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así nos vamos a asegurar poder regar la pastura o el pastizal natural, lo que nosotros querramos regar, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que es la medición del caudal, más precisamente en lo que es chorrillos y ríos, ¿sí? Dijimos que el caudal sale de multiplicar el área del curso, o sea, de la sección del río, por la velocidad. ¿Cómo medimos la sección? Bueno, nosotros es simplemente medir el ancho, ¿sí? Y del punto donde vamos a sacar nosotros, tiene que ser un lugar lo más recto posible, medimos el ancho y medimos profundidades, ¿sí? Esto es un ejemplo, digamos, de lo que podría ser una sección tipo, digamos, de un curso de agua. Se toman varias profundidades, depende del ancho, cada 50 centímetros, cada metro y medio, eso lo determinamos según el ancho. Nosotros desde el punto de vista práctico, lo que asumimos a veces cuando vamos al campo para hacer relevamientos expeditivos, así a simple vista, como para tener una idea aproximada, asumimos que la sección es triangular. O sea que tomamos el ancho y la profundidad en el lugar más profundo, más hondo, y con eso tendríamos una idea aproximada de lo que es la sección del curso de agua. Bueno, dijimos que el caudal salía de multiplicar el área por la velocidad. ¿Cómo medimos la velocidad? Bien, en chorrillos y ríos existen distintos métodos para medir velocidad, ¿sí? Uno es el método del molinete, que implica tener el elemento, digamos, el molinete es una turbina que toma la velocidad del agua, mide las revoluciones y se entra a una tabla y calcula la velocidad, ¿sí? Se toma en distintos puntos del curso de agua, la velocidad. Si recordamos el gráfico anterior de la sección, que la tenemos acá en la parte izquierda, deberíamos medir, ¿sí? En cada pequeña área que tenemos, deberíamos medir una velocidad para promediar. Y a su vez, lo ideal, o lo que dice la teoría, es medir las velocidades a 3 profundidades distintas. ¿Y esto por qué? Porque el agua no tiene la misma velocidad en el medio que en la parte del fondo, ni que en la superficie. Esto es porque en la parte, digamos, profunda, digamos, contra el fondo del río, la velocidad es menor por rozamiento que ejerce el agua sobre el terreno. En la parte superior también es menor porque a veces tenemos el efecto del viento. Ustedes si han andado o han mirado cursos de agua, a veces donde no tienen mucha velocidad, uno sabe que el agua va hacia la izquierda, pero por efecto del viento parece que va a la derecha, es decir, que la velocidad ahí es menor.
entonces deberíamos tomar tres mediciones de velocidad. Arriba, abajo y al medio, que es donde mayor velocidad tendríamos. ¿Sí? Bueno, otra forma de medir la velocidad, que es la que utilizamos nosotros habitualmente también en los relevamientos expeditivos que hacemos, o sea, cuando salimos al campo y un productor nos dice, quiero ver si puedo regar, bueno, como dije anteriormente, tomamos una sección en algún lugar, la medimos, y para medir velocidad, si no tenemos el elemento, o sea, el molinete, utilizamos el método del flotador, que se llama, y que esto simplemente es arrojar un elemento que flote, puede ser un corcho, una ramita, lo que sea, y se toma el tiempo que tarda en recorrer 10 metros aproximadamente, ¿sí? También tiene que ser en un lugar lo más recto posible, ¿sí? Y ahí tendríamos una medida aproximada de la velocidad que está teniendo el río. En caso de tratarse de manantiales urgentes o pozos, utilizamos el método volumétrico, que se llama, que simplemente consiste en medir el tiempo que tarda la fuente de agua en llenar un recipiente X, que puede ser un tacho de 20 litros, uno de 5, bueno, se toma el tiempo, lo ideal es hacer al menos 5 repeticiones como para tener un buen promedio del caudal que está teniendo, ¿sí? Esto es bastante sencillo y a campo. Otra forma también de medir los caudales, esto ya se utiliza, los organismos dedicados a estudiar los cursos de agua, hacen las estaciones de aforo, ¿sí? A veces se usan en los sistemas de riego también, incluso nosotros, si tenemos un productor, tiene un sistema de riego, puede implementarlo. Esto, ¿en qué consiste? En la estimación del caudal por la altura que tenemos. Entonces combina, digamos, una sección fija que no tiene que variar, ¿sí? Puede ser una sección de un canal que está con hormigón, puede ser una sección de un puente. El tema es que no varíe la sección. Y hacemos cálculos de velocidades, por el método que podamos disponer, ¿sí? A su vez, se instala una escala, que es una regla, digamos que mide en centímetros, en algún lugar de esa sección fija se pone la escala. Y lo que hacemos después es simplemente correlacionar, o sea, una vez que tenemos los datos de sección y los cálculos de velocidad, que esto, lo ideal es tener la mayor cantidad de datos posible, ¿sí? Se correlacionan con la altura de la escala y después simplemente lo que hacemos, sabiendo la altura, ¿sí? Vamos, medimos la altura y ya estaríamos sabiendo qué caudal está pasando, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema de las fuentes de agua, dijimos que teníamos que saber qué cantidad de agua teníamos y ahora qué calidad de agua tenemos. Bien, la calidad del agua para riego está determinada por 3 parámetros, que son los físicos, los químicos y los biológicos, ¿sí? Esto, lo ideal es hacer análisis periódicos y variarlos, o sea, hacerlos a lo largo del año, varios porque pueden variar algunos parámetros a lo largo del año. Nosotros, por suerte en la zona donde hacemos nuestros trabajos, las calidades de agua son, la verdad, que muy, muy puras. Por lo general no hacemos análisis de agua, pero bueno, no quita que en algún lugar deban hacerse, ¿sí? Respecto a los parámetros químicos, básicamente, ¿qué miden? Es el contenido de sales, ¿sí? Y los parámetros derivados de la composición de las sales del agua. Se mide conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, relación de absorción de sodio, alcalinidad, dureza, eso dentro de los químicos. Dentro de los físicos es el sabor y el olor, que eso por ahí está más relacionado cuando se tratan de aguas para consumo humano, ¿sí? El color y la turbidez. Y se mide también conductividad y resistividad, que está relacionado con la cantidad de impurezas que tiene el agua, ¿sí? El agua que es pura no conduce prácticamente la electricidad. Y después tenemos los parámetros biológicos, que son indicadores de contaminación orgánica y biológica, debido tanto a la actividad natural como a la humana. Nosotros, por suerte, en los campos donde trabajamos, no hay problemas de ese tipo.
Bueno, recordando la placa anterior, dijimos, hablando de los aspectos estos a tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto de riego, la fuente de agua, el tipo de suelo y relieve. Ya hablamos de la fuente de agua. Ahora vamos a hablar del tipo de suelo. Y el tipo de suelo, ¿en qué nos condiciona? O sea, ¿qué vamos a ver? El drenaje y la retención, que está ligado a la disponibilidad de agua. Con el tipo de suelo también está relacionado los riesgos de erosión que puede haber, sobre todo, tal vez no tanto en el riego en sí, sino en la conducción, ¿sí? Convengamos que un suelo suelto y una pendiente pronunciada hace que por ahí tengamos algún riesgo de erosión, que se hagan cárcavas y que los canales se rompan o dejen de funcionar. Vamos a ver también el contenido de sales y nutrientes que tiene el suelo. Estos también son determinaciones que se hacen mediante análisis. Existen para el suelo dos tipos de análisis que se hacen, que son el de aptitud agrícola y el de aptitud para riego. Ambos análisis superponen, solapan algunas determinaciones, pero lo ideal es hacer ambos estudios. Parte de ello podemos hacerlo expeditivamente también a campo, y el resto se completa, digamos, con análisis de laboratorio, ¿sí? Para determinar la aptitud agrícola, bueno, a campo, ¿qué podemos hacer? Cuando vamos a visitar un campo, bueno, se puede hacer desde una calicata, ¿sí? Depende de la superficie que vayamos a regar o que tengamos en mente regar. Lo recomendado es hacer 6 por hectárea aproximadamente. Lo que se hace acá en la zona, yo he participado en algunos proyectos de estudios de suelo, y habitualmente se hace un pozo de 1 metro por 1 metro de ancho, por 1 metro de profundidad. Se estudian los distintos horizontes, ¿sí? Se hacen la textura al tacto, ¿sí? Para ver qué tipo de suelo tenemos, si es un suelo pesado, o sea, un suelo arenoso, un suelo franco, o un suelo arcilloso. Eso se puede hacer a campo, al tacto. Pueden medir pH también, con algún elemento, un pHímetro, por ejemplo, y se hace un muestreo. Esa es la muestra que nosotros después remitiríamos al laboratorio para que hagan, completen, digamos, el análisis. Nosotros, por lo general, cuando andamos en el campo, hacemos, las calicatas por ahí no las hacemos, pero hacemos muestras, sí, de suelos de 30 a 40 centímetros de profundidad, que es donde, digamos, lo que a nosotros nos interesa, que es donde el área, digamos, donde se van a desarrollar las raíces de las pasturas, ¿sí? Una vez que tomamos esa muestra, la enviamos al laboratorio y se hacen 2 tipos de análisis, o sea, análisis físicos y químicos. El físico es análisis mecánicos de textura, que ya por ahí podemos tener una previa, digamos, cuando la hicimos al tacto en el campo. Allí se determinan las clases texturales, ¿sí? Que varían de acuerdo a la proporción de arena, limo y arcilla que tenga el suelo, y todas sus combinaciones, sus proporciones. Puede ser un suelo franco-arenoso, arenoso-franco, franco-arcilloso. Nosotros, por lo general, lo ideal son los suelos francos, ¿sí? O franco-arenosos, que tienen buen drenaje, y por lo general tienen buenos contenidos de materia orgánica y eso. Un suelo arcilloso ya es un poco más complicado desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista del manejo, porque son suelos que tienen problemas de retención de agua, de escorrentía, no hay nutrientes disponibles, así que bueno, por lo general deberíamos buscar tener un suelo franco, que comúnmente se dice la tierra negra, ¿sí? Bueno, desde los análisis químicos que se hacen a la muestra de suelo, también pH, materia orgánica, contenido de fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable, relación de absorción de sodio, son todos parámetros que tienen que ver con la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Del suelo. Bueno, para los análisis de aptitud para riego, van a ver que algunas determinaciones se superponen igual. También se hace análisis mecánico, se hace pH,
se determinan sales solubles, porcentaje de saturación, capacidad hídrica, capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente, son todos parámetros que tienen que ver con que se miden, que por ahí son muy técnicos, pero que tendrían que ver con la disponibilidad de agua que vamos a tener y con la capacidad de almacenamiento de agua que tiene el suelo. ¿Sí? De ello, de los resultados de los análisis, surge la clasificación, ¿sí? De los suelos según su aptitud para riego. Desde los datos técnicos entra una tabla, ¿sí? Y de acuerdo a las limitantes que tengan, los suelos se pueden clasificar en clase 1, 2 y 3, que son los aptos para riego, clases 4 y 5 limitados o en reserva, ¿sí? Y clase 6 no aptos. ¿Sí? Bueno, volviendo a la placa anterior, como para no perder el hilo de la cuestión, seguimos con los conceptos básicos de esto. Vimos la fuente de agua, el tipo de suelo, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el relieve y la pendiente. Cuando nosotros vamos al campo, por lo general lo que hacemos, bueno, es una observación general del lugar, ¿sí? Vemos la pendiente general del terreno, se busca el punto más alto, o sea, lo que se llama generalmente el punto de dominio, ¿sí? Del área, que es el punto más alto y es un lugar al cual deberíamos llegar con el agua, ¿sí? Vemos los lugares por donde conduciríamos el agua, al ver las pendientes que también tendrían, ¿sí? Tanto los canales primarios, secundarios y terciarios. Si hay mucha pendiente, deberíamos evaluar la posibilidad de hacer curvas de nivel. Si vamos a regar con sistema de regueras, también, de acuerdo al tipo de suelo que tengamos, ver la distancia entre regueras. Son todos estos relevamientos que se deben hacer, que en un principio algunos los hace a ojo, pero luego hay que hacerlos sí, con nivel, con teodolito, con una estación total, digamos, hay que hacer un trabajo topográfico, digamos, a conciencia para ver bien dónde estamos parados, ¿no? Como dije antes, veríamos también en esa observación de relieve y topografía la interrelación que hay entre la pendiente y la clase y el tipo de suelo que tenemos, precisamente por lo que dije antes de que una pendiente excesiva sumado a un suelo suelto, por ejemplo, tendríamos seguramente riesgos, ¿sí? De mandarnos alguna macana, hacer tendríamos riesgos de erosión, sobre todo en la conducción del agua. ¿Sí? Bueno, ya resumiendo, vimos todas las condiciones, los aspectos que teníamos que tener en cuenta, o sea, la fuente de agua, el tipo de suelo y el relieve. Una vez que tenemos todo esto más o menos visto, armado y organizado, deberíamos elegir un método de riego. ¿Sí? Esto va a depender de la cantidad de agua que tengamos, es decir, la disponibilidad de agua. Volvemos al mismo tema, al tipo de suelo y al relieve. Los sistemas de riego pueden ser presurizados, ¿sí? Para hacer riego superficial. Los presurizados son más eficientes, con menos gasto de agua y mejor aprovechamiento del recurso, ¿sí? O sea, se utilizan por lo general donde el agua escasea, ¿sí? Pero bueno, son costosos, tienen una elevada inversión inicial, tienen costos también de funcionamiento, porque hay que bombear a veces para generar las presiones para poder regar, tienen también costos de mantenimiento, ¿sí? Y lo que se hace por lo general, estos sistemas de riego son aplicables a cultivos de alta rentabilidad. No quiere decir que no podamos regar una pastura con un sistema presurizado. Nosotros estuvimos hace un tiempo en una visita a un campo en Chile, donde se riegan pasturas con sistemas de pivote central, con muy buenos resultados, pero bueno, también con un costo elevado, que yo creo que para nosotros hoy eso es inviable. Tenemos también cerca la experiencia de la estancia San Ramón, ¿sí? Donde se ha regado alfalfa con pivotes. Nosotros tenemos una experiencia también en una estancia hacia el oeste, acá cerquita del Calafate, donde regamos 7 hectáreas de alfalfa, ¿sí? Con aspersores, pero bueno, allí, digamos,
el agua venía entubada con un desnivel bastante importante, el cual nos permitía tener la presión adecuada, y bueno, anduvo muy bien, pero nada, hay que estar muy encima del riego, y donde uno deja de regar, siempre el riesgo de que se pierda la pastura está. Este, bueno, después tenemos el otro sistema, los otros sistemas de riego, que son por canales o de riego superficiales, que por ahí no son tan eficientes desde el punto de vista de la utilización del recurso, pero no son tan costosos, tienen una inversión inicial, y también tienen costos de funcionamiento y de mantenimiento. Cuando hablamos de canales, año a año, siempre por sedimentación, hay que limpiarlos, hay que pasar los zanjeadores, repasar todo, siempre alguna obra de arte puede romperse, pero bueno, comparado con un riego presurizado, por ahí el mantenimiento por ahí los costos son menores. Bien, y nosotros todos los trabajos que hacemos los hemos hecho siempre con riego superficial. Bueno, otro tema, siguiendo. Vamos a hablar de las necesidades de agua. En este grafiquito simpático que tenemos del ciclo del agua, podemos ver cómo circula el agua a través del ambiente. Y vienen acá conceptos como la transpiración, la evaporación, el aporte que hace la lluvia y la nieve, fusión, escorrentía, percolación, son todos términos, digamos, que explican el ciclo del agua, ¿sí? Bien. ¿Y qué es la necesidad de agua? O sea, acá tenemos una definición del librito, que dice: la necesidad de agua de los cultivos es la cantidad de agua que se requiere para satisfacer la tasa de evapotranspiración, de modo que los cultivos puedan prosperar, ¿sí? Y la tasa de evaporación, ¿sí?, se define como la cantidad de agua que se pierde en la atmósfera a través de las hojas de la planta, así como de la superficie del suelo. Bien, esto por lo general, las tasas de evapotranspiración son mayores a lo que aportan las lluvias. Esta resta se llama balance hídrico, y siempre es negativo, sobre todo en estas latitudes donde el efecto del viento, el sol, digamos, bueno, hacen que este balance siempre sea negativo. Con lo cual, viene el concepto, digamos, de motivo de esta charla, que es el riego, ¿sí? Que también se define como el aporte que se hace a los cultivos, el aporte de agua que se hace a los cultivos para satisfacer las necesidades hídricas que no fueron cubiertas mediante la precipitación, o bien para incrementar su producción. O sea, convengamos que podemos satisfacer las necesidades para que el cultivo crezca normalmente, o podemos aumentar, en el caso por ahí de un pastizal natural, si lo regamos podemos aumentar su producción mediante la utilización del riego. Pero bueno, regar no simplemente es echar agua, o sea, el agua debe administrarse contemplando, digamos, todos los parámetros antes descritos, los riesgos de erosión, los riesgos de salinización. Por eso, digamos, o sea, para que un proyecto de riego prospere debemos regar, pero regar de forma bien administrada, ¿sí?, teniendo en cuenta todos los parámetros que hemos visto hasta ahora. Además hay que aprovechar el recurso, no solo para economizar, sino que si nosotros lo utilizamos bien, nos permite, digamos, por ahí ampliar las áreas bajo riego, ¿sí? Y como dije anteriormente, también si regamos en exceso, si tenemos un suelo, digamos, con alguna limitante, deberíamos tratar de evitar daño ambiental, por ejemplo, salinizar, digamos, un suelo, ¿sí?, con la consecuente pérdida de la pastura o del pastizal natural, incluso ya queda inutilizado ese suelo, ¿sí?, por regarlo mal, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos que ver cuánta agua necesitamos, o qué podemos, digamos, qué cantidad de agua vamos a necesitar. Esto, bueno, conceptos como que los que ya vimos, como el balance hídrico,
también va a depender la cantidad de agua que necesitamos del tipo de suelo y qué es lo que vamos a regar. ¿Sí? Balance hídrico ya lo vimos, siempre negativo. El tipo de suelo hay que tener en cuenta por los riesgos que tenemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a regar? Yo hice acá un ejercicio, disculpen si los abrumo un poquito con números, pero es necesario saber de dónde salen algunos números, algunas cuestiones prácticas que manejamos nosotros al momento de desarrollar un proyecto de riego. Por ejemplo, una pastura promedio de las que estamos sembrando nosotros en la zona acá, una pastura consociada de festuca, trébol blanco, trébol rojo, raigras, pastobillo, necesitan en promedio aproximadamente unos 700 milímetros por temporada para desarrollar. Si asumimos que 1 milímetro es igual a 1 litro de agua por metro cuadrado, hablando de manto, ¿no? De lámina de agua, o a 10 metros cúbicos por hectárea, una hectárea de pastura necesitaría 7.000 metros cúbicos, ¿sí? Para poder regarse en la temporada. Si asumimos, a su vez, un periodo de riego de 6 meses, es decir, 180 días, ¿sí? Por reglas de 3, bueno, vamos sacando que vamos a necesitar 39 metros cúbicos de agua por día, lo que equivale a 1,63 metros cúbicos por hora, o 1.630 litros de agua por hora, o 0,45 litros de agua por segundo, que es la unidad que, si recuerdan en las primeras placas que pusimos, es la forma de medir el caudal, en litros por segundo. Es decir, que necesitaríamos medio litro por segundo por hectárea para satisfacer las necesidades de esa pastura. A su vez, según el método de riego que utilicemos, vamos a tener pérdidas, tanto por evaporación como por infiltración. ¿Sí? De eso surge que el cálculo que hacemos nosotros es que necesitamos aproximadamente, para regar una hectárea, un caudal de 1 litro por segundo. ¿Sí? A su vez, según en qué zona estemos trabajando, nosotros en algunos lugares donde los regímenes de lluvia son de que hemos hecho algunas experiencias, de 150 a 200 milímetros por año, nosotros, digamos, descartamos ese aporte que hace la lluvia, no lo tenemos en cuenta por los riesgos que implica, y bueno, nos aseguramos con esa dotación poder regar, o sea, 1 litro por segundo por hectárea. Si llueve, bueno, bienvenido sea, y nos permitirá mejorar, que aumente la producción, o tenemos un margen extra, digamos, de agua. Hacia el oeste nos independizamos un poquito por ahí de ese valor, porque hacia el oeste de Calafate ya tenemos otros regímenes de lluvia, van de 300 a 600 milímetros, con lo cual, digamos, estaríamos, la necesidad de agua de riego ya es menor. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las obras que se necesitan para encarar un sistema de riego. Siempre hablando, ¿no?, como dijimos antes, de un sistema de riego superficial por canales. ¿Cuáles son las obras en las cuales debería incurrir, digamos, para hacer el proyecto? Una obra de captación de agua, ¿sí?, una boca toma. Existen lo que se llaman saltos disipadores de energía, sobre todo para las zonas donde hay mucha pendiente. Hay que generar este tipo de obras de arte que se llaman, que son saltos disipadores. Hay derivadores de agua, desarenadores, subniveladores. Todas estas obras, por lo general, deberían hacerse con hormigón, con cemento, ¿sí? Aunque, bueno, pueden reemplazarse por otros materiales, ¿sí? Y bueno, y también, obviamente, los canales de conducción, que dijimos antes, primarios, secundarios o terciarios, los cuales deberían, según el tipo de suelo, deberían hacerse con una pendiente, que es lo recomendado en la teoría, de un 2 por 1000, es decir, 2 metros de desnivel en 1000 metros de longitud. Y las regueras, que por lo general nosotros las hacemos a pendiente cero, ¿sí?, que funcionan como piletas, digamos, que se llenan de agua y así por infiltración, digamos, o a veces las hacemos rebalsar y regamos por manto, ¿sí? Podemos regar la pastura.
Bueno, respecto a la construcción, digamos, de la boca toma, lo ideal es hacerlo siempre en un lugar lo más recto posible, ¿sí? No es recomendado hacerlo en zonas de curva. ¿Por qué? Porque sobre todo en los cursos de agua sobre los cuales nosotros trabajamos, que son de regímenes de deshielo, uno puede ir en enero y es un río tranquilo, con poca agua, y decimos, uy, pero este lugar justo tenemos la curvita acá, nos puede servir, y resulta que en primavera ese río viene que lleva peste, y bueno, y el riesgo siempre de implantar, digamos, de construir una boca toma en una zona de curva es que se descalce la boca toma, que se pierda esa obra, que entre agua además a los canales, y realmente los daños que genera son importantes, ¿sí? Entonces, para evitar esos riesgos, digamos, lo ideal es emplazar la boca toma siempre sobre un lugar lo más recto posible, siempre y cuando el curso lo permita. Acá estamos viendo una foto de un lugar donde hicimos una obra de toma en un campo cerca del Chaltén, ¿sí? Que bueno, venía bastante sinuoso y buscamos un lugar, digamos, lo más recto posible. Allí puede verse el emplazamiento de la obra, puede verse también que es bastante sencilla, un par de caños de alcantarilla, un poco de cemento, ¿sí? Y las compuertas de chapa, ¿sí? Acá lo que también después más adelante voy a hablar un poquito, no es necesario incurrir en grandes obras, ni hay que hacer un gasto excesivo, digamos, en hacer una obra de captación. Lo ideal es hacerlo, bueno, lo más económica posible, pero bien hecha y bien emplazada sobre todo, porque no sacamos nada hacer una superestructura en un lugar incorrecto y nada, pasa lo que comentaba antes, un deshielo grande que no estaba previsto y la obra se la lleva al río. Entonces a veces es preferible eso, hacer algo moderado, pero bien emplazado, ¿sí? Y que cumpla nuestras expectativas y que cumpla su función. Siguiendo con lo que es la construcción de canales, bueno, están los trabajos de nivelación y topografía, lo que veíamos antes, o sea, determinar las trazas por las cuales van a ir los canales de conducción, ¿sí? Hasta llegar al área a regar, ¿sí? Esto, bueno, son trabajos de campo. Nosotros trabajamos con algunos campos en los cuales hemos hecho los trabajos nosotros, pero se puede contratar a nivel profesionales, a nivel privado, hay algunos en la zona. Bueno, eso depende, digamos, de la escala, digamos, también del proyecto que uno quiera llevar adelante. Acá, bueno, algunas fotos ahora ya, incluso para hacerlo un poco más ameno, todo esto, a veces las fotos son más elocuentes. También en la zona del Chaltén, la construcción de un canal, de una pastura que hicimos de 35 hectáreas, tomamos agua de un chorrillo, como es los primeros metros, como puede verse en la foto de la izquierda, se hicieron con retroexcavadora, ¿sí? Y luego se continuó con el canal de conducción, con un clásico canal de sección en B, con motoniveladora, ¿sí? Con una pasada de ida y otra de vuelta, y la verdad que, bueno, ha funcionado muy bien. Entre las obras de arte que había mencionado antes están, bueno, en este caso es también un salto disipador de energía, ¿sí? Porque teníamos un problema de pendiente, ahí venía con mucha pendiente el canal, entonces hicimos un salto y un canal derivador, un canal de alivio, que envía el exceso de agua al curso, digamos, al cauce natural. Como puede verse también, está hecho bastante sencillo, una compuerta para proteger el canal si viene mucha agua, el salto disipador de energía, también hecho con chapa, con una caja de un camión. Puede verse también, ¿sí? Cómo funciona, cómo se va comiendo a los costados, también es algo a tener en cuenta al momento de diseñar este tipo de obras, ¿no? El agua no perdona,
y no hay que darle margen, digamos, a que haya filtraciones ni nada, porque podemos perder las obras, ¿sí? Bueno, acá un poquito más yendo a lo que más nos gusta, que es ver crecer el pasto. Bueno, vemos a la izquierda un canal de conducción, también en la zona del Chaltén, otros canales, bueno, puede verse el Monte Fitzroy ahí atrás, canales de conducción. En este caso se están uniendo dos cursos de agua de dos fuentes distintas, ¿sí? Una de un manantial y otra de un canal, como para aumentar el caudal. Bueno, acá arriba puede verse también a la derecha una pastura implantada. ¿Sí? La verdad que es el potencial, digamos, que tienen los campos acá es muy bueno. Abajo a la derecha vemos el campo en el Chaltén, que tiene una pastura intersembrada sobre el pastizal natural. Después de un trabajo, los que participaron de las charlas anteriores pueden, cuando habló el ingeniero Julio Cabana, cuando habló de implantación de pasturas, habló de este caso en particular donde hubo un trabajo de triturado de neneo, para favorecer, digamos, el desarrollo del pastizal natural, y a su vez le intersembramos la pastura, y a su vez, bueno, obviamente la regamos, ¿no? Con muy buenos resultados. Bueno, un poquito más de fotos de otro tipo de obras. Estos son subniveladores y regueras, ¿sí? O sea, se generan pequeños embalses para hacer que desde el canal principal o canal secundario, para hacer entrar agua a las regueras, ¿sí? Como ven también, no es necesario hacer una mega obra, o sea, bolsas de arena, troncos, cualquier elemento que sirva para levantar el pelo de agua y hacerlo entrar a la reguera, sirve, es válido. Bueno, algunas fotos más de los trabajos de nivelación que hemos hecho. Y acá un área de 5 hectáreas que desarrollamos también en la zona del Chaltén. Pueden verse el canal perimetral, digamos, que es el que conduce el agua, y las regueras, ¿sí? A pendiente cero, que salen hacia el interior de las pasturas, ¿sí? Esto también hemos tenido muy buenos resultados. Acá otra serie de fotografías, también trazando regueras en una chacra en un campo de la zona del lago San Martín, ¿sí? Se van buscando la misma cota de nivel en todos los puntos, de tal manera que, o sea, lo que decimos que está a nivel cero, ¿sí? Y las regueras funcionan como piletones, ¿sí? Según el suelo que tengamos, esto se riega por, como dije antes, por infiltración, o, bueno, o bien se pueden hacer rebalsar. No es recomendable por ahí hacerlas rebalsar en una pastura, digamos, que se hace con trabajos tradicionales, o sea, con rastreo, o sea, cuando el suelo está dado vuelta y está suelto, digamos, y está sembrado, no conviene hacerlas por ahí rebalsar, o hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, podemos provocar daños por erosión por estar suelto precisamente el suelo. Si se va a regar un pastizal natural, bueno, en ese caso ya la estructura del suelo es otra, y tenemos el pastizal ya que está implantado, digamos, y no habría tanto riesgo de erosión. Pero siempre, bueno, como mencioné antes, tener en cuenta las pendientes y el tipo de suelo, ¿sí? Es fundamental. Acá quería mostrarles, espero que se pueda ver bien, en esta zona, digamos, del Chaltén. En la zona del Chaltén, dijimos, el área que intervenimos, que regamos 35 hectáreas de pasturas intersembradas. Puede verse al centro el canal principal, ¿sí? Y las regueras que salen tanto hacia un lado como a otro. Esto es lo que se llama habitualmente como sistema de espina de pescado, ¿sí? El canal principal con cierta pendiente y las regueras que salen con pendiente cero, ¿sí? Bueno, acá otra imagen en la misma área, o sea, con el antes y el después, el antes en el 2009 y el después en el 2016, ¿sí? Donde pueden verse claramente, digamos, el canal de conducción de agua y las regueras cómo salen hacia los costados, ¿sí? Otro tema que tendría que mencionar también es las distancias entre regueras, ¿sí? Esto, bueno, hay que verlo en el campo, o bueno, si tenemos los análisis de suelo, pero lo ideal es verlo en el campo, siempre va a depender del tipo de suelo que tengamos, ¿sí?
puede ser de 50 metros una de otra, 25, depende. Eso, y muchas veces lo que se hacen más distanciadas, se evalúa el comportamiento, digamos, a ver si hay infiltración, o hasta dónde llega la infiltración, y si no, se puede agregar alguna reguera entre medio también. ¿Sí? Bueno, acá también hablando del potencial que tenemos, puede verse el tipo de suelo, ¿sí?, que hay y cómo prosperan las pasturas, ¿no?, con agua. Tanto las gramíneas como las leguminosas. A la derecha vemos los tréboles cómo están. Se puede ver que el suelo no es de los más fértiles, más que nada por la textura que tiene, pero bueno, el agua también ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, otras fotos también de las mismas pasturas implantadas, con riego. Otro tema también que hay que analizar, o sea, ver, y sirve para mostrar también que lo que produce, el efecto que produce el agua. Porque nosotros, por ejemplo, en este caso en particular, donde regamos 35 hectáreas de pasturas implantadas, el pastizal natural aguas abajo de esas pasturas ha aumentado su productividad enormemente. O sea, también, o sea, con el paso del tiempo, de los años, digamos, se va infiltrando, esa agua busca salir aguas abajo, y con la consecuente mejora también en el rendimiento del pastizal natural. ¿Sí? Bueno, acá otras imágenes también de esa intersiembra. Para nosotros es muy satisfactorio, digamos, ver esto, obviamente también para el productor, ¿sí? Porque lograr este tipo de pasturas cambian razonablemente la ecuación también económica del campo, ¿no? Bueno, estas fotos corresponden a un área sembrada también hacia el este. Acá estamos hablando de también, no de la zona del Chaltén, con otro régimen de lluvia. Esto es un campo prácticamente de meseta, con escasos 150 milímetros de precipitaciones por año, ¿sí? Acá se hicieron labores convencionales, o sea, se rastreó y se sembró una pastura consociada, de raigras, pastobillo, festuca y tréboles, ¿sí?, con cebada como acompañante. También con muy buenos resultados, muy buenas ganancias de peso de los animales que pastorearon la cebada, ¿sí? Y bueno, puede verse también cómo funciona el riego, digamos, cómo va infiltrando. Pueden verse en las dos fotos, la del medio y en la izquierda superior, cómo va infiltrando, digamos, el agua en el suelo, ¿sí? Una vez que tenemos cobertura, también, en lo que yo decía antes, se pueden hacer rebalsar las regueras y no tenemos tanto problema por ahí, o riesgo de erosionar. Acá la misma pastura también cuando estaba, ¿sí?, en emergencia, ¿sí? Pueden verse los canales fresquitos, recién hechos, ya con la pastura saliendo, ¿sí? Bueno, este es otro caso también, en la zona hacia el este del Calafate, de un productor acá de la zona, que hizo una prueba con excelentes resultados, ¿sí?, con un riego presurizado, tomando agua de un pozo. Esto es media hectárea de alfalfa que se hizo, pero bueno, tenía una limitante muy grande que era la cantidad de agua, o sea que alcanzó para hacer esa media hectárea, pero bueno, también sirvió para ver el potencial que tienen los campos, ¿no? O sea que si uno pudiera o quisiera, digamos, hacer un pozo más profundo, digamos, y bueno, sabemos que perforar no es barato, pero bueno, el potencial está, puede verse. Esa alfalfa se cortó y se emparvó el primer año y luego se enfardó, y bueno, anda muy bien, pero bueno, obviamente el limitante era la cantidad de agua disponible que teníamos, ¿no? Bueno, ya para ir redondeando un poquito, vamos a hablar un poco de los costos. Yo no voy a hablar de costos en plata hoy, porque, bueno, estos proyectos de riego
o sea, los costos de desarrollar un proyecto de riego son muy variables. ¿Por qué? Porque dependen de la zona, del tipo de terreno que tengamos, de la disponibilidad de la maquinaria y de los materiales que tengamos, de la cantidad de hectáreas que vayamos a regar, ¿sí? Pero bueno, y hoy hablar en plata, digamos, es medio complicado porque, bueno, obviamente depende de todo eso. Si tenemos una retro que es propiedad del campo, el costo es uno, si tenemos que salir a alquilarla es otro, y si estamos a 300 kilómetros de la retroexcavadora más cerca, seguramente lo que yo pongo acá en la placa, los costos de traslado, bueno, varían, depende para cada caso en particular, digamos, el costo que va a tener el desarrollo de ese proyecto de riego, ¿sí? Pero bueno, como ítems, digamos, fundamentales, o sea, para hacer un riego superficial, bueno, lo que ya hablamos antes, tenemos que hacer la obra de captación, la de conducción, o sea, los canales, las regueras, para los cuales vamos a necesitar, según el tipo de terreno que tengamos, una retroexcavadora, trabajo con motoniveladora, o un tractor con un zanjeador, ¿sí? Y bueno, y hacer todos los correspondientes trabajos de topografía y nivelación. Si hablamos de un riego presurizado, también tenemos que hacer la obra de captación de agua, el entubado, hacer el entubado y la conducción, digamos, del agua, ver el tema de bombeo, qué demanda vamos a necesitar o qué cantidad de agua queremos bombear nosotros, entonces también de eso va a depender el tamaño de la bomba que pongamos, y bueno, y también está el costo de los aspersores o de los sistemas que quisiéramos poner nosotros para regar, pues el goteo también, pero bueno. Y a todos estos costos, que son los costos de la obra, después tenemos que sumarle, ¿sí?, los gastos, que ya serían gastos, de funcionamiento y de mantenimiento. O sea, a ver, todo este tipo de desarrollo de estos proyectos, digamos, implican una cierta intensificación, digamos, con lo cual vamos a necesitar eh, pagar los gastos de funcionamiento, más que nada personal, ¿sí?, que esté encargado del riego, que va a depender a su vez de la superficie. O sea, si hablamos de campos donde, como hemos hecho alguna experiencia nosotros con chacras o áreas regadas de 5 o 10 hectáreas, tal vez con el mismo personal de la estancia se puede manejar, pero si ya hablamos de manejar otra escala, digamos, ya seguramente va a haber que poner una persona encargada del riego. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre algo se rompe, hay que estar cambiando de un canal a otro, bueno, ir a controlar las compuertas, si está pasando agua de más hay que bajarlas, si está pasando poca agua hay que subirlas, hay que estar muy encima. Es un proceso de intensificación, ¿no? Sí, que requiere trabajo. Y bueno, también están, como ya mencioné recién, los gastos de mantenimiento, también no solo de funcionamiento, sino que año a año, seguramente, según el tipo de terreno que tengamos, los canales se colmatan por sedimentos, hay que limpiarlos, o sea, trabajo de pala, de zanjeador. Bueno, esto hay que hacerlo, lo ideal es hacerlo todos los años, ¿sí? Bueno, y ya para ir terminando, vamos a hacer algunas conclusiones, espero haber sido bastante claro. Pero bueno, nosotros consideramos desde el punto de vista, digamos, de los técnicos que trabajamos en la agencia del INTA, ¿sí?, que cualquier campo que tenga una fuente de agua, por pequeña que sea, ¿sí?, y tengamos un área con potencial para regar, el productor tiene que aprovecharlo. Hoy las experiencias que tenemos hablan de que, o sea, una chacra de 5 hectáreas con una pastura sirve y cambia la ecuación. Podemos terminar desde novillos hasta tener las ovejas de inseminación. Bueno, el abanico de posibilidades productivas que se abren teniendo una pastura, por chica que sea, son muy grandes. También, lo que hablábamos antes, las inversiones no necesariamente tienen que ser mega ni gigantes. Vimos en algunas fotos que con un poco de cemento y unas chapas
y haciendo un buen emplazamiento del lugar funcionan perfectamente y no necesariamente hay que hacer una super obra. Bueno, todo es posible con trabajo, esfuerzo, un poco de inversión, un poco de idea, digamos, puede llevarse adelante cualquier proyecto de riego, creemos nosotros. Y bueno, como dije antes, se puede cambiar la ecuación económica de un establecimiento y tenemos experiencias concretas para demostrarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta. Quiero agradecer también a todo el equipo de trabajo de la Agencia de Extensión, a Julio, a Rodrigo, a Lourdes, a Cintia también, que quiero mandarle un saludo especial, que acaba de ser mamá. Y bueno, y también agradecer a Pepe, a José López, que desde la Experimental y con sus conocimientos sobre informática, hace posible que bueno, podamos comunicarnos de esta manera. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento a ver si hay alguna pregunta. No sé, Julio, te doy la palabra, vos creo que estabas con el tema de las preguntas. Sí, ¿qué tal, Javier? Bueno, gracias por tu presentación, muy bueno todo, muy clara. Le vamos a pasar a Rodrigo, que él tiene las preguntas tomadas y ya te las va pasando. A ver, Rodrigo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Javier, muy buena la presentación, muy claro todo. Y bueno, y surgieron preguntas, la gente quiere saber algunas cuestiones. La primera dice, si tienen evaluadas las pérdidas en los canales, ya que a primera vista parecería que son importantes. Bueno, lo dije, sí, o sea, a ver, siempre hay que tomarse un margen de seguridad también, pero las pérdidas sí son importantes y también dependen del tipo de suelo. Tenemos a veces mucha pérdida que uno no se da cuenta, pero hay mucha pérdida por infiltración cuando los suelos son sueltos o son arenosos. Y bueno, también las pérdidas por el clima, o sea, por la evaporación, lo que genera, el efecto que genera el viento es importante. Por eso, si bien no lo tenemos evaluado, o sea, técnicamente desde el punto de vista técnico, sí son importantes y por eso siempre nos tomamos ese margen de seguridad de al menos un 100%. ¿Sí? Con el valor que di para una pastura promedio de medio litro por hectárea, estamos muy justos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, la segunda pregunta nos dicen, ¿qué herramientas de labranza es la mejor para las zonas de vegas? ¿Intersembradoras o una rastra de disco con cajón sembrador? Bueno, depende, a ver, la vega, hay vegas y vegas, hay vegas secas, vegas húmedas, qué sé yo, o sea, habría que ver, o sea, esto hay mucho digamos, de ir y mirar y ver. Yo creo que la herramienta apropiada surge de la observación. Depende de la época del año también. A veces intervenir en Las Vegas también es complicado por el tipo de suelos que hay generalmente en Las Vegas. Sobre todo las vegas secas se pueden salinizar, o sea, hay que hacer un relevamiento, digamos, más a conciencia, ¿sí? Al momento de intervenir una vega. A veces hay experiencias también de fertilización de vegas, y sin entrar con una intersembradora o sin dar la vuelta, a veces podemos aumentar muchísimo la productividad de la vega simplemente con una fertilización. Si bien sabemos que los costos de fertilizar no son baratos, bueno, son experiencias que se han hecho con muy buenos resultados. Pero habría que ver, o sea, creo que no hay una herramienta que yo pueda decir hoy, sí, para la vega metemos una intersembradora, porque por ahí si el suelo es medio duro o la vega es húmeda, convengamos que las intersembradoras funcionan por peso, ¿sí? Sobre todo o sea, las intersembradoras de arrastre, funcionan por peso y el riesgo, si la vega es húmeda o es pantanosa, bueno, corremos riesgos. Yo no la daría vuelta tampoco, o sea, pero bueno, cada caso a estudiar en particular, o sea, hay que estudiarlo en forma particular, digamos. Bien, muy bien.
otra pregunta es, ¿qué especies dieron mejor resultado en la zona cuando se implantaron las pasturas? Bueno, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados en todo, o sea, salvo, también lo comentó Julio en su charla anterior, no hemos tenido buenos resultados con la alfalfa, ¿sí? Pero básicamente las especies que usamos nosotros en las pasturas consociadas que implantamos, ya como dije antes, festuca, pasto ovillo, raigras, trébol blanco y trébol rojo, andan muy bien, hemos tenido muy buenos resultados tanto de implantación como de productividad, ¿no? Sobre todo, obviamente, con riego, ¿no? Claro. Buenísimo. Otra pregunta es si sabés o tenés idea de los cálculos de evapotranspiración en la zona de Gobernador Gregores. No, la verdad no los tenemos registrados, yo no he trabajado, digamos, en la zona, pero yo no tengo datos particulares, digamos, de evapotranspiración. Voy a hacer una acotación, Javier, Sí. que me parece importante. En las zonas nuestras, digamos, hay algunos trabajos que se han hecho en zonas donde la evapotranspiración en condiciones de, si no me equivoco, de 50 kilómetros de viento, 25% de humedad y 15 grados de temperatura, anda por los 15 milímetros por día, con lo cual es una evapotranspiración importante y es teóricamente el agua que uno debería reponer en el campo todos los días para poder mantener el éxito de la pastura, ¿no? Bueno, buen dato, gracias. Otra pregunta es, ¿cada cuántos metros recomendarías vos la prueba de regueras? O sea, ¿con cuántos metros arrancar la distancia entre las regueras? Bueno, depende de la superficie que vayamos a regar, y depende también del tipo de suelo, ¿no? Pero yo arrancaría con regueras cada 50 metros, más o menos, aproximadamente, ¿sí? Perfecto. Después hay otra pregunta que dicen, el productor que hizo media hectárea de alfalfa en meseta, si tenías el cálculo del agua de la cual disponía. Un agua es agua de pozo, o sea, acá los pozos rinden más o menos 400, 500 litros por hora, ¿sí? Pero realmente era escasa el agua para regar, pero bueno, tuvo sus resultados, o sea, pero más o menos es el trabajo. Bueno, otra pregunta es si se puede calcular la pérdida de agua del canal tomando varios puntos de aforo a lo largo del canal. Sí, seguro, eso no hay duda. Seguramente vamos a poder identificar incluso lo que es por evaporación, eso va a ser a lo largo de todo el canal. Lo que vamos a evaluar, o sea, la pérdida va a ser más o menos constante. Lo que podemos evaluar haciendo distintos aforos en distintas partes del canal, lo que estamos perdiendo por infiltración. Y si hay un lugar en particular entre aforo y aforo, que tenemos mucha pérdida, o sea, mucha disminución de caudal, seguramente, bueno, puede encararse algún tipo de trabajo de impermeabilización que se hacen, en algunos lugares se impermeabilizan los canales con nylon para minimizar esas pérdidas, digamos, al menos por infiltración, pero depende del tipo de suelo, a veces acá los suelos son muy heterogéneos, son manchoneados, digamos, por decirlo de alguna manera, y podemos venir con un suelo franco y de repente agarramos una franja o un manchón de suelo arenoso y seguramente van a aumentarse las pérdidas por infiltración, ¿sí? Que es lo que podemos medir, ¿sí? Seguramente. Claro, muy bien. Acá te aporta, dice Emilio Rivera, que muy buena la presentación, Javier, te felicita, y él aporta de que en Gregores la evapotranspiración potencial es cercana a los 6 milímetros por día en diciembre y enero. Agrega ese aporte él. Ahí está.
Bueno, buen dato. Y, bueno, y la última pregunta que hay acá es si has hecho alguna impermeabilización con arcillas en caso de muchas pérdidas. No, realmente no hemos hecho porque no hemos tenido, digamos, ese es el problema, digamos, de pérdida con infiltración. También es factible hacerlo con arcillas, dan buenos resultados. Si hay arcilla disponible, también, así como se puede usar el nylon, se puede usar también la arcilla, pero funciona perfecto. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esa fue la última pregunta, Javier. No sé si algunos preguntarán después por privado, te mandarán a tu mail, pero esas serían todas las preguntas, Julio. Sí, Bueno, bueno, una vez más agradecer a todos los que participaron, muchos de los que vimos hoy también, gente que ha participado en todo el ciclo completo, lo cual nos parece interesante porque de alguna manera muestra que el interés está y que es importante en estos momentos donde la actividad está restringida a nivel de campo, podamos, y a nivel de encuentros, digamos, en forma personal, podamos tener una actividad que nos permita transmitir e intercambiar ideas y conocimientos, ¿no? Así que eh, nuevamente agradecer a todos, esperemos que realmente les haya servido lo que hemos hecho, para nosotros ha sido realmente una muy buena experiencia. Claramente no teníamos la más mínima idea de cómo se manejaban estas herramientas virtuales, pero creo que en este camino que hemos venido haciendo aprendimos bastante. Así que, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, ahora como fue grabada la charla, también fue grabada, les vamos a enviar a todos los que se anotaron un link para que puedan bajarlas después, cada uno en su casa, pueda bajar incluso las charlas que les guste, que quieran, ¿no? Así que, nada, gracias a vos, Javier, gracias, Rodrigo, también por este esfuerzo. bueno, listo. Muchas gracias a todos también y bueno, será hasta la próxima. Estamos en contacto.